Muy buenos días. Muchas gracias, amigos todos de los medios de comunicación, por aceptar nuestra invitación conjunta entre la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la AMPAC, y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, para dar a conocer a ustedes, presentarles el estudio sobre el potencial del mercado de vehículos comerciales y pesados y su relación con la estructura económica mexicana, que nuestras organizaciones, por encargo de nuestros consejos directivos, nos ordenaron realizar, y para ello tuvimos a bien tener un proceso de selección de quién era la mejor opción para realizar este estudio, y decidimos vincularnos con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, para la realización del estudio que hoy les presentaremos. Y por eso me es grato presentarles a todos ustedes, aunque ya estamos en un ambiente en el que prácticamente todos nos conocemos. Estarán dando la presentación de este estudio, primeramente la introducción, el licenciado Guillermo Prieto Treviño, presidente ejecutivo de AMDA, el ingeniero Miguel Elizalde Lizárraga, presidente ejecutivo de AMPAC, y por parte de la UNAM, el coordinador del proyecto, el doctor Pablo Ruiz Nápoli. Asimismo, quiero destacar la presencia del licenciado Eduardo Moreno Reyes, parte del binomio responsables de la investigación, y del maestro Manuel García Álvarez, parte también del equipo de investigación que elaboró este proyecto, y nos estarán apoyando también la maestra Cristina Vázquez Ruiz, que es la coordinadora de estudios económicos de AMDA, destacando también la labor que a lo largo de la elaboración de este estudio tuvo nuestra amiga, la licenciada Irla Espinosa, directora de estudios económicos de AMPAC, y quien se encuentra también presente con nosotros. Le cedo la palabra al licenciado Guillermo Prieto Treviño, presidente ejecutivo de AMDA. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me da mucho gusto pues compartir esta mesa con Miguel Elizalde, presidente de AMPAC, con el doctor Pablo Ruiz, de la Oficina de Análisis y Proyectos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con Cristina Vázquez. También me sumo a los comentarios que ya realizaba Guillermo, y también a Irla Espinosa, que colaboraron en este proyecto. Yo básicamente me enfocaría a hacer una breve introducción, porque el estudio es un estudio pues bastante amplio. Hay un resumen ejecutivo y una presentación que se va a llevar a cabo, pero yo creo que el estudio pues refleja el trabajo que hemos venido haciendo las asociaciones del sector automotriz, no solamente en este ámbito, sino en muchos otros a lo largo de los últimos años, pues para fortalecer el mercado interno y para que el sector automotor, incluyendo camiones y tractocamiones, pues sea un motor importante para el desarrollo y el crecimiento de nuestra economía. Y uno de los temas fundamentales, que además lo hicimos también en el caso de vehículos ligeros, fue el identificar el tema del potencial que tenía nuestro país, que era una de las grandes preguntas, porque pues la gente especulaba mucho
de tomando en consideración cuál era el tamaño de nuestra economía, el PIB per cápita, el compararnos con otros países, pues cuál era el tamaño de mercado que deberíamos de tener pues en los siguientes años. Y creo que este mismo esfuerzo es lo que hoy se culmina con este estudio para los vehículos comerciales pesados, ¿no? Y vinculado esto con la situación de nuestra propia economía. Y aquí lo que se hace es un análisis, ¿no?, de la demanda potencial de los vehículos pesados en México, los pronósticos de ventas en la comercialización de estos mismos y los impactos que se tienen para apoyar la producción de vehículos comerciales y pesados en México. Todo esto lo quiero enmarcar en un esfuerzo en donde las asociaciones del sector lo que estamos buscando es la transparencia, el que haya pues información, haya realismo en los datos que presentamos, pero que estos estén sustentados con estudios y análisis hechos por profesionales en la materia, y en este caso creo que el aliado que pues se determinó pudiera realizar esto fue precisamente la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual nos da pues muchísimo gusto el que así haya sido. Es un estudio muy completo, tiene muchos elementos de las variables que ya comentaba yo, su vinculación con el tema de la inversión física en nuestro país y la inversión en infraestructura, tomando en consideración que, bueno, pues el movimiento de mercancías y de personas a través de los camiones, tanto tractocamiones como camiones de pasajeros, pues son fundamentales para el movimiento de mercancías. Ya hemos señalado en varias ocasiones que conforme van creciendo los mercados, tenemos que ir trabajando también en el tema de la infraestructura, pues el tema de la infraestructura se vuelve crucial en estos segmentos, porque tenemos que mejorar pues muchísimo el tema de nuestras carreteras, el tema de nuestros puertos, porque no es lo mismo vender 1.100.000 vehículos a vender 1.600.000 o 1.700.000, y además aquí aplican también mucho promover esquemas de chatarrización en este sector tan importante, y vinculado con el financiamiento también la recuperación, que es un tema fundamental. Así que yo me congratulo mucho de que tanto ANPAC y en este caso con la Universidad Nacional Autónoma de México hayamos podido concluir este estudio que nos va a dejar ¿no?, con el propósito de tener mejor información y que ustedes la conozcan, y trabajando cada vez mucho más, de una manera mucho más técnica dentro de las propias asociaciones. Así que pues muchas felicidades, un agradecimiento a todos quienes colaboraron en todo este esfuerzo de pues de muchas horas de trabajo y de mucha estadística que está detrás de todo esto, pues todo con el propósito de que vayamos pues estrechando los lazos de colaboración entre las asociaciones, pero que también vayamos dando resultados desde el punto de vista técnico. Así que ya la parte más técnica de esto la presentarán aquí nuestros colegas, y yo con eso le cedería la palabra al presidente de ANPAC, al licenciado Miguel Elizalde. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, primero agradecer a AMDA, porque hace ya varios meses platicábamos sobre este tema y la importancia de colaborar juntos. Muchas gracias pues, a ambos Guillermos, por favor.
y a Cristina, que estuvo trabajando muy de la mano también junto con Irla en AMPAC, y pues ni se diga el doctor Ruiz del UNAM, que fueron los que elaboraron el estudio. Yo sí traigo aquí unos pequeños comentarios, tal vez les vaya a adelantar un poco de la información que tal vez Cristina y el doctor les vaya a platicar, pero bueno, pues AMPAC, AMDA y la UNAM elaboramos pues, de manera conjunta el estudio titulado Potencial del mercado de vehículos comerciales y pesados y su relación con la estructura económica de México. Se utilizó un modelo econométrico. El estudio se centró en determinar dos cuestiones: establecer desde una perspectiva econométrica la importancia de los fabricantes de vehículos automotores en la estructura industrial y la economía mexicana, y más importante aún, en analizar la demanda potencial para vehículos de la clase 2 a la clase 8. La clase 2, para efectos de este análisis, no incluye lo que serían los pickups, entonces serían los vehículos comerciales de estas clases, clase 2 a clase 8. Y para esto último, en la demanda potencial, se hizo una selección cuidadosa de la población objetivo en el año de 2017, y al menos el 80.7% de las unidades económicas establecidas podrían, actividad económica, requerir un vehículo comercial o pesado. Estamos hablando de alrededor de 4 millones, de más de 4 millones de unidades económicas que de una u otra forma utilizarían algún vehículo comercial pesado. Y de acuerdo con la información recabada, las micro y pequeñas empresas representan más del 90% de quienes podrían adquirir vehículos comerciales y pesados. Siempre lo hemos hablado, pero nomás que ahora ya tenemos datos duros y muy certeros para poder dimensionar este tema. Bueno, no obstante, dichas empresas, en su mayoría, las micro y pequeñas, presentan problemas para acceder a un crédito o tener flujo de ingresos suficientes para invertir, mientras las medianas y grandes empresas, que únicamente representan el 10% de la población con capacidad de adquirir un vehículo pesado objetivo, pues son la industria que frecuentemente tiene acceso al crédito y flujo de ingresos suficientes para invertir. En pocas palabras, quienes necesitan créditos no pueden acceder a ellos. El estudio también determinó que en 2017 el mercado potencial de vehículos comerciales y ligeros, es decir, de la clase 2 a 8 de carga y pasaje, tiene un potencial máximo de 98.200 unidades y un potencial base de 89.600. Es decir, el potencial de clase 2 a clase 8, estamos hablando el máximo de 98.200 y el base de 89.600. En promedio, entre 2003 y 2016, la demanda potencial de vehículos comerciales y pesados en México ha estado por debajo de su mercado potencial en 30 puntos porcentuales. Ese sería un margen de poder crecer este 30% más. La brecha más angosta entre el mercado observado y el potencial fue de 26% y ocurrió en el año 2016. Y la brecha más grande fue del 35% y ocurrió en el año de 2013. Ahora, en el caso de las clases 4 a clase 8 de tractocamiones y autobuses foráneos, de alcanzarse el pronóstico de ventas alto, que es de 48.259 unidades, el mercado estaría aún 21% por debajo del escenario potencial base, que es de 61.128 unidades, y 28% por debajo del escenario potencial máximo, que es de 66.900 unidades. Ahorita más adelante yo creo que van a ver gráficas con esta información, pero bueno, ¿y qué se necesitaría para alcanzar el mercado potencial? Bueno, pues es necesario continuar a programas de financiamiento, impulsar los esquemas de renovación vehicular. Hay algunos esquemas de la banca de desarrollo que creemos nosotros que se pudieran potenciar, inclusive con nuestras propias financieras de marca. Tener más orden en la importación de vehículos prácticamente de desecho de Estados Unidos. Entonces sí hay varias acciones que son las que nosotros como asociaciones, AMDA y AMPAC, pues vamos a continuar impulsando. Y en este sentido, ahorita en el marco que estamos hablando, acaba de concluir la 5ª ronda de renegociaciones del Telecán, yo diría que no se trata solo de mirar hacia el exterior, sino que hay muchas cosas que hacer aquí en casa. Es decir, con esta
potencial que vemos, que varía del 26 al 35% por debajo de lo que actualmente estamos colocando, bueno, esto también es un porcentaje muy importante que va a venir a fortalecer más a la industria automotriz sin tener que estar buscando temas de exportación. Bueno, otra parte fundamental del estudio se consistió en la creación de un modelo econométrico que permite conocer el pronóstico de ventas de vehículos comerciales y pesados por segmento. Entonces, este modelo toma en consideración diversas variables macroeconómicas para determinar la demanda, como son los indicadores de la actividad económica, la población, combustibles, costo de transporte, las políticas en el sector transporte, entre otras. Es decir, este modelo se va a poder utilizar con variables macroeconómicas para poder estar haciendo ajustes y estar pronosticando la demanda en los años futuros. Y hoy uno de los factores más relevantes para la industria será la capacidad de desarrollar medidas que nos ayuden a disminuir el impacto de las nuevas normativas en los bolsillos de los transportistas. Necesitamos renovar la flota con el menor impacto en las micro y pequeñas empresas del transporte. Es decir, si se quiere impulsar una renovación de la flota, una de las variables es fomentar la supervisión, y si hay un vehículo que no cumple las características físico-mecánicas o ambientales, tiene que salir de circulación, pero tiene que ser sin afectar, creemos nosotros, a los bolsillos de los micro y pequeños empresarios. Bueno, los resultados nos permiten visualizar una proyección en 3 escenarios. El escenario de bajo, medio y alto, de las ventas de vehículos comerciales y pesados, de la clase 2 a la clase 8, es decir, tractocamiones, autobuses, camiones de reparto y distribución, y esto sería en un periodo largo de plazo de 5 años y de corto plazo con estimaciones mensuales. Ahora, para 2017, el pronóstico de venta de vehículos de la clase 4 a clase 8 de tractocamiones y autobuses foráneos se sitúa en un escenario bajo en 33.965 unidades. El escenario medio de 41.111, mientras que el alto es de 48.259 unidades. Las cifras que tenemos al mes de octubre, la venta al menudeo registra un total de 33.257, por lo que aún es posible alcanzar lo estimado en el escenario medio. Y nomás ya para concluir, sin duda la tendencia creciente de la participación de producción total en México en la rama de fabricación de automóviles y camiones, que es como lo INEGI, digamos, lo clasifica, abona que la industria automotriz sea un sector que impulsa a la economía mexicana. Y ahorita más adelante verán ustedes la relación que se tiene en estos aspectos macroeconómicos con el estudio. El sector automotriz sigue siendo un motor de la industria manufacturera aquí en México, y como todo motor, pues requiere de mantenimiento y de ajustes. Un dato importante, ahorita que estamos hablando de las proyecciones y el potencial de mercado, en las próximas semanas se van a publicar 2 normativas muy importantes, que son la norma 044 Semarnat y la norma 12, la cual es una muy buena noticia en términos de seguridad vial y en términos de medio ambiente. Sin embargo, si realmente queremos caminos más seguros y más limpios y una industria a la altura de su potencial, bueno, pues se requerirá de financiamiento, de incentivos y de impulsar la profesionalización en los micro y pequeños empresarios. El financiamiento para el 90% de las empresas que lo requieren, el incentivo es para que no se dé un efecto de precompra que comprometa los esfuerzos en materia de medio ambiente, y profesionalización para tener una industria cada vez más competitiva. Es decir, si no logramos el financiamiento, incentivos y profesionalización, se genera este efecto de precompra con la tecnología vigente y desaprovechamos la oportunidad de implementar en esta renovación de la flota las nuevas tecnologías con tecnologías más limpias y más seguras para el medio ambiente. Gracias. A continuación, el doctor Pablo Ruiz Nápoles nos hará una presentación de la metodología y los hallazgos relevantes del estudio.
Bueno, buenos días a todos. Agradezco muchísimo la invitación a todos ustedes por habernos permitido presentar este proyecto, los resultados de este proyecto. En primer lugar, quisiera agradecer a los presidentes de la AMPAC, el señor Miguel Salde, y de la AMDA, el señor Guillermo Prieto, pues el apoyo que nos dieron, la confianza que nos tuvieron a la Universidad Nacional Autónoma de México para poder realizar este estudio. Con quien además tuvimos un trato muy deferente fue con el señor Guillermo Rosales, ¿sí? Aquí presente, director general de AMDA, que nos ha permitido desarrollar, nos ha dado todas las facilidades para poder hacer este estudio. Yo personalmente he hecho estudios de este tipo de cosas, consultorías, con el sector público en algunas, no muchas, secretarías, con organismos internacionales, con la ONU y la CEPAL, y es la primera vez que tenemos una interacción tan importante con el sector privado, y me da mucho gusto que haya sido con estas dos asociaciones vinculadas al sector automotriz en general. Bien, lo que nosotros hacemos en la universidad, yo como profesor investigador, utilizamos técnicas que se conocen como técnicas econometría, pues técnicas econométricas, y otra técnica que se llama de análisis estructural. En ambas, nosotros, el equipo que hemos conformado, somos especialistas en ello, y nos da mucho orgullo que sea la UNAM la que haya podido presentar el mejor proyecto y al menor costo, espero que haya sido para ustedes. Por otro lado, ojalá que en el futuro se puedan realizar ese tipo de estudios, no solamente con esta parte del sector privado, sino con otras partes. Tenemos en la UNAM un equipo muy capacitado de personas, y tenemos muchos deseos de participar en proyectos de colaboración con el sector privado. Bueno, en los resultados, que me parece que les fueron muy satisfactorios a los presidentes de ambas asociaciones, van a ser presentados en poco tiempo aquí por Cristina Vázquez. La maestra Cristina Vázquez es también parte de la UNAM, es alumna del doctorado. Irla Espinosa, por el lado de AMPAC, fueron también las que nos ayudaron a coordinar este trabajo, y a todas ellas, a ellas dos, pues les tenemos un gran agradecimiento por su apoyo. El trabajo que nosotros hicimos constó esencialmente de tres partes. Una parte donde se estudió, en la medida en que nos fue posible tener la información, la demanda potencial de esta industria. En una segunda parte hicimos un pronóstico de ventas. Estas dos partes fueron hechas por modelos econométricos muy avanzados en su elaboración, pero además tratando de obtener información veraz, lo más oportuna, disponible y verídica posible, no como está ahora de moda la información artificial o falsa o algo así, no. Tratamos de tomar información básica. Esta información real, por supuesto, una parte importante nos la proveyeron las asociaciones, y otra también muy importante, el INEGI, que ha estado trabajando con mucho cuidado este sector. ¿Por qué digo que con mucho cuidado la INEGI y también nosotros hemos estudiado este sector? Porque el INEGI y todos en economía sabemos que el sector automotriz de cualquier país del mundo en este momento es el sector que tiene muchos más encadenamientos, les llamamos nosotros,
hacia adelante y hacia atrás. Quiere decir que jala de todas las demás ramas industriales muchísima demanda y además provee a todas las demás ramas de vehículos para sus diferentes actividades. No me imagino ninguna actividad productiva que no requiera, sino de un tractocamión, por lo menos de un camión chatarra para transportar sus mercancías. De ahí que es sumamente importante el sector en la economía. Bien, la tercera parte del estudio se hizo con una técnica que nosotros estamos reviviendo en México, que es la técnica de análisis estructural, que está basada en la elaboración de la matriz de insumo-producto que ha retomado el INEGI después de muchos años de haberla abandonado, y ya tenemos ahora las matrices de 2003, 2008 y 2013, y con esas estamos estudiando esto último que mencionaba el señor Elizalde, que es la vinculación del sector con el resto de la economía. En la última parte del estudio ustedes van a ver el papel que juega el sector como impulsor, como sector estratégico del resto de la economía. Ahora, esto, digamos, conviene destacar que no es gratuito, no sale solo, es el esfuerzo de mucha gente que está detrás de esta industria. Por supuesto, los primeros, los productores, los distribuidores, etcétera, pero atrás de ellos, ¿sí?, hay una serie de factores que son importantes para estimular la demanda y la proyección del sector. ¿Cuáles son esos factores? Los que tiene que empujar el gobierno. En el tratado, fuera del tratado, como sea, tiene que apoyar que se realicen, que estos sectores, de ser estratégicos en un cierto sentido, se convierta en un sector potencial, un motor, como decía el señor Elizalde, al que no solamente hay que darle mantenimiento, sino ampliar su capacidad y poderlo potenciar hacia adelante. Yo creo que la industria automotriz en general tiene mucho potencial en México todavía y que requiere de un fuerte apoyo por parte del Estado, que en cierta forma ha estado ausente. Y menciono nada más dos cosas. Permitir la importación de camiones chatarra, vemos que no les pega directamente a los productores, pero sí les pega a otros sectores de abajo, y eso hace que en sentido inverso haya un efecto negativo contra la industria. Eso es una cosa que no hay que permitir, que hay que tratar en la medida de lo posible, ahora que estamos negociando el Tratado de Libre Comercio, de cancelar. Y el otro sentido es que el Estado debe de procurar que los ahorita productores incipientes quizá de insumos para esta industria, apoyarlos para que en adelante no necesitemos importar de China o de Japón o de Estados Unidos mismo los insumos que requiere esta industria. Creo que podemos vincularla todavía más al mercado nacional, no solamente en las ventas, sino también en las compras. Con eso termino esta introducción. Aquí se va a hacer cargo Cristina de avanzar en la presentación formal. Adelante, Cristina, por favor. Gracias. Gracias. No sé si se escucha bien. Buen día. Pues bueno, ya se ha abundado sobre algunos de los puntos generales del estudio, sin embargo, creo que ya viéndolo sobre los diversos resultados gráficamente podemos tener una idea sobre la relevancia que tiene este estudio en términos del estudio del potencial de mercado de vehículos comerciales y pesados, así como la relación que tiene con la estructura económica de nuestro país. Ya se ha mencionado que el hecho de haber hecho este estudio es justamente la importancia que implica el poder conocer su potencial. Mucho se había estudiado ya sobre el potencial de vehículos ligeros, pero el mercado de vehículos comerciales y pesados, tal cual como está definido, excluyendo a las pick-ups, pues resulta de gran relevancia, sobre todo porque en nuestro país
pues son este tipo de vehículos los que movilizan la mayor parte de la carga y del pasaje. Entonces, esta es una de las principales motivaciones de haber hecho este estudio y que se ve reflejado en la estructura que plantea y en los resultados que nos arroja. El estudio que se preparó y que nos hizo favor la UNAM de detallar en este documento, pues grandes apartados, ya se han hablado de ellos. Un primer apartado es el de antecedentes, el cual nos ayuda a dimensionar cuál es la importancia de este sector de vehículos comerciales y pesados para la economía, siendo parte, claro está, del sector de la industria automotriz. Un segundo apartado tiene que ver con el cálculo de la demanda potencial. ¿Cómo es que se identifica la población objetivo? ¿Quiénes son los clientes potenciales de este tipo de vehículos? Con estos números que teníamos en mente de ser pues la industria que moviliza tanto el mayor porcentaje de carga como de pasajeros en el país. Un tercer apartado versa sobre los pronósticos de ventas de vehículos comerciales y pesados, es decir, con la historia en ventas que tenemos al día de hoy de los diversos segmentos y clases de este tipo de vehículos, cómo esperamos que se comporte para los siguientes 5 años. Estos pronósticos se hicieron con un horizonte de 5 años y los resultados que estamos teniendo en estos meses nos indican pues que se están acercando mucho las estimaciones hacia los pronósticos medios, como mencionaba ya el ingeniero Miguel Elizalde. Y finalmente, una parte importante y que cierra el estudio es poder conocer qué impactos tiene apoyar la producción de vehículos comerciales y pesados en México. Es decir, en esta lógica de encadenamientos económicos, no podemos dejar de lado el impacto que tiene en empleo, en producción, en generación de valor agregado, no solamente el propio sector de fabricación de vehículos pesados, sino el impacto que tiene en otros sectores, que también a la par están generando empleo, que están generando producto y que están generando valor. Entonces, esta es la fotografía general de este estudio y vamos a revisar algunos de los principales resultados. Entonces, primero, dimensionar a los sectores de fabricación de vehículos automotores nos lleva a indagar sobre cuál es su participación de mercado en términos del Producto Interno Bruto que representan para la economía a nivel nacional. Yendo de un punto de lo general a lo particular, vemos que las industrias manufactureras en el periodo que se analiza, como se muestran en los gráficos, de 2003 a 2016, han caído su participación en el Producto Interno Bruto. Sin embargo, cuando ya hacemos un zoom a las actividades que son las fabricantes de vehículos y camiones, que es la rama 3361 conforme a la clasificación que plantea INEGI, vemos que la tendencia se invierte, es decir, la manufactura a nivel nacional está teniendo una caída en participación, pero dentro del total que representa la fabricación de automóviles y camiones ha tenido una tendencia diferente, es decir, dentro de la manufactura, la fabricación de vehículos y camiones está incrementando su participación y eso lo vemos en el gráfico segundo, donde podemos ver que desde 2003, que representaba el 4.9% del PIB manufacturero, a 2016 representa el 9.6%. Una aclaración importante a hacer aquí en estos gráficos es que normalmente nosotros tenemos en la mente la participación que tiene la industria automotriz, en el total del PIB nacional y hablamos de un total de un 18% de participación en el PIB manufacturero. Sin embargo, recordemos que fabricación de automóviles y camiones solamente es una de las ramas, aquí no está incorporada autopartes, es por eso que aquí se refiere el 9.6% de la participación sobre el PIB manufacturero. Ahondando más este zoom que les comentaba, cuando nosotros bajamos un nivel más de lo que incluye la fabricación de automóviles y camiones, podemos identificar precisamente las dos actividades que lo conforman. Una de ellas es la fabricación de automóviles y camionetas, donde estaría un bloque de lo que son los vehículos comerciales, que están planteados como parte objetivo de este estudio, y la otra es la fabricación de camiones y tractocamiones. Como podemos observar, a la par de la tendencia de la rama,
tanto la fabricación de automóviles y camionetas como la de camiones y tractocamiones tiene una tendencia positiva, siendo la de fabricación de camiones y tractocamiones un 1.3% del PIB manufacturero. Adelante la lámina. Sí. No. Perdón, sí, no la había adelantado, disculpen. Hacía referencia a este zoom en cuanto a al detalle que la rama, cómo está conformada esa rama que mostrábamos anteriormente con una participación del 9.6%, pues está conformada por fabricación de automóviles y camionetas y fabricación de camiones y tractocamiones, que a la par recuperan esta tendencia positiva que veíamos en la lámina anterior y por su parte tienen un peso distinto. En el primer caso representan el 8.4% del PIB manufacturero y en el caso de camiones y tractocamiones el 1.3%. Entonces esto ayuda a dimensionar un poco dentro del mapa de participación en PIB manufacturero cuál es la importancia que tienen estas dos clases de actividad en la economía mexicana. Entonces, con ello y considerando que en términos de pasaje transportan más del 56% de la carga y más del 97% del pasaje, pues claramente se constituye un sector de alta relevancia para analizar. Ahora, uno de los elementos importantes, la siguiente, ahí está bien, una de las variables importantes y que constituyó pues un elemento importante para la realización de este análisis es la identificación de la variable de formación bruta de capital fijo como una variable de suma importancia en el sector de vehículos comerciales y pesados. ¿Por qué? ¿Qué es la formación bruta de capital fijo? Pues es la parte de la inversión que las empresas o las unidades económicas destinan para la compra de vehículos comerciales y pesados. Es por ello que, como podemos observar en esta gráfica, en las barras verdes, lo que vemos es el desempeño, la evolución de las ventas de camiones comerciales, vehículos comerciales y pesados, tiene una similitud cuando observamos las variaciones con respecto a la formación bruta de capital fijo. Entonces, este elemento se utilizó, bueno, esta variable fue una de las que se utilizó para el planteamiento del modelo de demanda potencial. La siguiente, por favor. En el caso de la definición de la población objetivo, como bien se mencionaba hace un momento, pues se hizo uso de información disponible en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, y para la definición de la población objetivo se utilizaron datos de los censos económicos más recientes. Para ello, pues las unidades económicas constituyeron la unidad de análisis principal y, como ya se refería al inicio de la presentación, hay al menos aproximadamente 4 millones de unidades económicas que están por su actividad en la posibilidad de demandar vehículos de carga o de pasaje. Entonces, esta lámina que vemos a continuación refiere sobre el tamaño de esas unidades económicas, es decir, esas 4 millones de unidades económicas o establecimientos que hay en el país tienen distintos tamaños y observamos que principalmente las micro y pequeñas empresas son las que constituyen el 90% de la población objetivo en tanto a la determinación de la demanda potencial. Sin embargo, vemos que este conjunto mayoritario de unidades económicas son las que presentan problemas para acceder justamente a créditos o tener los flujos suficientes de ingreso para poder invertir y renovar, si es que es el caso, su flota vehicular en este rubro de vehículos comerciales y pesados. Asimismo, y completando esta fotografía de la demanda de la población objetivo, que son estas unidades económicas, pues el 10% restante lo constituyen unidades económicas grandes, que esas son las que actualmente están haciendo la renovación de sus flotas y que están explicando en mayor medida pues las ventas observadas que estamos viendo en el mercado. Entonces, esta es una parte muy importante. A la par vemos en el cuadro de la derecha cómo están definidas los diversos tamaños de las unidades económicas en micro, pequeña, mediana y grande, y vemos que prácticamente la definición oficial
abarca desde la micro a la grande empresa, donde la microempresa está de 5 a 10 empleados y donde los hombre camión que estarían en un rubro de 1 a 5 empleados, pues prácticamente la definición no los incorpora, ¿no? La siguiente, por favor. En este caso se refieren los datos de el cálculo y estimación de la demanda potencial. Como bien se mencionaba hace un momento, se hizo la separación para tener más claro el cálculo de la demanda para el conjunto de vehículos que va de clase 4 a 8, tracto, camiones de quinta rueda y autobuses foráneos. La demanda potencial base para 2017 es de 67,000 unidades. La base es de 61,000 unidades, mientras que la demanda potencial máxima está en 67,000 unidades. Es decir, se plantearon dos escenarios donde se puede encontrar en este rango la demanda potencial de este tipo de vehículos. Algo que se destacaba ya era que en promedio de 2013 a 2016 la demanda potencial de vehículos comerciales y pesados en México se ha posicionado por encima del mercado observado en promedio en 30 puntos porcentuales. Por el contrario, en el caso de la clase 2 y 3, que son vehículos que están bajo la definición de comerciales sin incluir pickups ni vehículos convertidos, el potencial para 2017 está el base en 28,500 unidades y el máximo en 31,000 unidades. Esto para dar los totales que se mencionaban hace un momento. Entonces, con esta fotografía de la demanda potencial que hay de este mercado, pasamos a la siguiente, por favor. Podemos observar cómo es que se comporta o cómo está diferenciada la demanda potencial con respecto a los diversos escenarios planteados en los pronósticos. Ya hablábamos hace un momento que el cierre de 2017, de acuerdo con el pronóstico medio o base, que es el que está ahí en tono guinda, ¿no?, de 41,111 unidades, es el que se ve más posible y el que se ha ajustado con variaciones menores a los datos observados en los últimos meses. Entonces, si nosotros observamos ese bloque de 41,111 unidades, vemos que para la demanda potencial base está aún un 33% por debajo. Entonces, esa sería la brecha que hay que reducir. ¿Con qué? Con los diversos puntos y elementos que nos dan como recomendaciones el resultado de este estudio. Sin duda, uno de esos elementos es el financiamiento, ¿no? Poder generar esquemas de financiamiento, continuar con programas como los de renovación vehicular, entre otros que detallaré al final de la presentación. Ahora, ese entre otros, pues claramente la introducción o la importación de vehículos comerciales y usados, vehículos chatarra, pues es uno de los problemas que enfrenta el sector, no solamente en el ámbito de los comerciales y pesados, sino en el de los ligeros. Y aquí este esquema lo que trata de esquematizar es cómo debería ser el proceso ideal de renovación y cómo estos vehículos importados usados o vehículos chatarra constituyen un bloqueo, un embudo para este proceso ideal de renovación. Vemos en los dos triángulos principales que el mercado está constituido por distintos perfiles de clientes. Primero, vemos en la base los vehículos comerciales y pesados nuevos, los cuales son adquiridos principalmente por empresas con ingreso, acceso a crédito y sin problemas de flujo, quienes no se cuestionan realmente entre comprar un vehículo nuevo o usado. Sin embargo, si desechan ciertos vehículos o su flota que está ya con una edad mayor a la que pues el vehículo nuevo que se va a adquirir. Luego, en un segundo bloque de la pirámide están los vehículos comerciales y pesados nuevos y seminuevos. Estos son adquiridos principalmente por empresas o unidades económicas micro o pequeñas, que ya había estado mencionado ahí en la población objetivo del estudio, y estas empresas normalmente son empresas que no pueden acceder a vehículos nuevos, por ello esperan adquirir un seminuevo y revender los que a su vez tienen como parte de su flota hacia un mercado secundario. Entonces, finalmente en la punta invertida del triángulo están los vehículos usados importados o vehículos chatarra. Estos vehículos, ¿quiénes los adquieren? Pues los adquieren empresas con poco acceso al crédito y poco flujo de ingreso. Principalmente veíamos el caso del hombre camión
y de micronegocios formales e informales. Entonces, estos vehículos seminuevos son contra los que compiten los vehículos usados importados. Entonces, generan un nudo en este proceso de renovación y en esta cascada de cascada de renovación, pues sí que constituyen un problema importante para poder estar alcanzando esos niveles de potenciales de venta de vehículos nuevos. Entonces, este esquema, así como lo expliqué, creo que plantea de una manera muy práctica y muy puntual cuál es el efecto que tienen los vehículos usados importados o vehículos chatarra de forma indirecta a través de impactar a este último cuadro de empresas con poco crédito y poco flujo de efectivo y cómo va ralentizando el proceso de renovación. Entonces, este es un punto muy importante. La siguiente, por favor. En el caso de los pronósticos de ventas, vemos que los 3 escenarios que se plantean, y dados los datos observados que seguramente ustedes siguen en los boletines que se emiten tanto por parte de AMPAC como de AMDA, el mercado nos sitúa en octubre a datos reales en 3.580 vehículos. Y si vemos el dato que está ahí en el pronóstico medio para octubre, tenemos 3.510 vehículos. Este es un nivel muy cercano al observado, por lo tanto, con el acumulado que tenemos de 33.000 unidades, nos lleva a estar cercanos al cierre de 2017 sobre el pronóstico de 41.111, que es la línea azul punteada de en medio que se ve en el gráfico. Entonces, este fue el ejercicio que se hizo con las metodologías econométricas de pronosticar los diversos clases de actividad, los diversos clases que constituyen los segmentos de carga, pasaje y tractocamiones, así como los vehículos comerciales, de tal forma que tenemos una perspectiva a los siguientes 5 años de cómo pudiera moverse estas ventas de vehículos nuevos en estos rubros. La siguiente, por favor. Finalmente, como les mencionaba yo al inicio de la presentación, el último bloque está conformado por una serie de análisis que vinculan al sector con los diversos impactos que tiene a nivel general de la economía mexicana. Aquí incluimos solamente de manera referencial impactos a nivel empleo, aunque se hizo también para producción y para valor agregado. En el caso del empleo, cuando vemos la fabricación de automóviles y camionetas, vemos que el empleo directo que genera ha ido incrementando después de la crisis que está referida ahí con los datos de 2008, hacia 2015 alcanzando 58.089 empleos directos. Pero cuando vemos el impacto, o más bien la generación de empleos directos e indirectos, es decir, los empleos que a partir de la fabricación de vehículos y camionetas propicia la generación de empleos en otros sectores con los cuales está vinculado, pues la generación de empleos sube a 517.883 puestos de trabajo. Esto es sumamente importante porque esto implica que por cada empleo que se genera en la fabricación de automóviles y camionetas, estás generando 8 empleos fuera de este sector. Llámese el sector servicio, el sector de otras actividades manufactureras, ¿no? Entonces, este es un impacto muy importante en términos del empleo. Ahora, ¿qué pasa? La siguiente, con la fabricación de camiones y tractocamiones. En el caso de la fabricación de camiones y tractocamiones, observamos también que se ha ido recuperando la generación de empleo directo, y la relación que hay entre empleo directo e indirecto nos habla de que por cada empleo que se genera en la fabricación de camiones y tractocamiones, se generan 4 adicionales en el resto de la economía. Entonces, estos son indicadores que también hablan de la importancia del sector, no solamente visto en su propia fabricación, sino los impactos que genera articulándose con otros sectores. La siguiente, y vinculada con esta idea de encadenamientos, lo que mostramos aquí en esta, que es una de las últimas láminas y que lo ponemos a disposición de ustedes, que es muy importante, es la caracterización del sector, tanto de fabricación de automóviles y camionetas, como el de camiones y tractocamiones, así como la industria automotriz en general, en estos 4 cuadrantes.
Estos 4 cuadrantes lo que clasifican es a los sectores como estratégicos, como sectores clave, sectores independientes y sectores impulsores. Aquellos sectores independientes son aquellos que están totalmente desvinculados, ¿no?, de la economía y que no generan mayores arrastres o vinculaciones con los demás actividades. Por el contrario, los sectores claves son los que por la compra de sus insumos y la venta de sus productos pues tienen una gran vinculación con el resto de la economía, generando varios circuitos de vinculación o relación. Si se dan cuenta, la industria automotriz, que son las líneas en azul que están hacia el cuadrante de sectores clave, pues está vinculada con una dinámica que en 2003 la posicionaba como un sector clave, en 2008 pasó a ser un sector impulsor y nuevamente en 2012, que son los últimos datos de la matriz de insumo-producto que tenemos o que se tenían cuando se hizo el estudio, porque INEGI acaba de publicar las matrices 2013, ¿no? Lo posicionan también como un sector clave, pero lo vemos que está en el borde entre el sector clave y sector impulsor. Entonces, este también es otro elemento indicativo de necesidad de impulso de la industria en conjunto y también de sus componentes, porque podemos ver cuál es el desempeño que tiene por sus diversas ramas. Vemos que la fabricación de automóviles y camionetas está en el conjunto de sectores impulsores, los cuales habría que impulsar para convertirlos en sectores clave, ¿no?, dentro de esta lógica de mejorar las articulaciones que se tienen con otros sectores y que también tiene que ver con el impulso de proveedores especializados que ya se comentaba hace un momento. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Voy a referir algunas de las conclusiones y recomendaciones finales que se tiene como parte de este estudio, a la par de recordar que es un estudio sumamente extenso y que esto solo refirió algunos datos relevantes del mismo. Está disponible en la página web de AMDA, en el rubro de cifras, el documento en extenso que constituye tanto un resumen ejecutivo como el documento que ya tiene toda la metodología incorporada al mismo. También en la página de AMPAC está disponible el estudio para mayor referencia y para que ustedes lo puedan consultar con mayor detalle. Entonces, paso a las conclusiones y recomendaciones. Como parte de los resultados de este estudio, pues se llegó a que es necesario incentivar una redistribución de la inversión en y pesados nuevos, es decir, aquello que destinan las unidades económicas para la una redistribución, sobre todo en un país donde mencionábamos, donde el 56% de las mercancías se desplazan vía terrestre y pues se desplaza a más del 90% de pasajeros también. ¿Cuáles son estos puntos de relevancia? Pues es el reforzar y dar continuidad a programas de subsidios como el programa de renovación vehicular, orientándolo hacia la población objetivo que se identificó en este estudio, que son las micro y pequeñas empresas, y donde pues con condiciones técnicas más adecuadas podemos hacer o enfrentar la introducción de vehículos usados importados. También una de las recomendaciones que nos hacen es articular esquemas de crédito que permitan contar con tasas de interés más accesibles, de tal manera que la tasa de interés sea de forma efectiva una herramienta que incentive el mercado, ya que actualmente encontramos en el mercado tasas que pueden llegar hasta el 20% y donde esto puede actuar como una barrera a la entrada para las micro y pequeñas empresas. La siguiente, por favor. Adicionalmente, se considera como punto importante hacer eficientes los tiempos y trámites de recuperación de prenda por incumplimiento de pago en los vehículos comerciales y pesados. Esto debido a que en la actualidad la recuperación de prenda puede tomar pues más de un año, incluso en algunos casos pues supera por mucho este año de referencia que vemos, ¿no? Otro elemento es profundizar y difundir indicadores sobre las ventajas de uso de vehículos nuevos con respecto a vehículos usados o chatarra, que prácticamente tienen que ver con rendimiento de combustible, mantenimiento, restricciones de circulación. También, como lo pudieron observar en el esquema a doble triángulo, intentamos esquematizar cuáles son la población objetivo y cuál es el impacto de los usados importados, pues es el fomento de mercados secundarios. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente,
para poder focalizar las unidades seminuevas que entrarían a este mercado secundario, pues es necesario crear padrones, ya que no sabemos información particular y específica sobre dónde está, cuántos son este grupo constituido por el hombre camión, así como un padrón de características de sus unidades. Pues se pueden excluir estas empresas a través de restricciones técnicas, es decir, si bien no forman parte de la demanda potencial, es necesario tener información importante que nos pueda permitir en algún momento poder acceder a esta población objetivo. Finalmente, regular y monitorear de forma estricta los vehículos comerciales y pesados usados importados que no generan ningún impacto en la producción nacional y ninguna derrama económica, y que constituyen una competencia irregular en precio y condiciones técnicas. Es decir, no obstante haya necesidad de trasladar bienes y mercancías y pasajeros, los vehículos chatarra no son una opción que incentive o genere derrama para la economía nacional. Por ello, la agenda conjunta de la industria es dar seguimiento y generar los incentivos para que esta introducción pare y disminuya en el tiempo, en los siguientes periodos. Impulsar e incentivar a la industria automotriz también para que genere mayores encadenamientos y que se refuercen los que de facto ya se tienen en la economía nacional. Esto tiene como parte importante pues un componente de impulso a la proveeduría nacional para poder incorporarlos a las cadenas de producción global que ya se tienen y a través de las cuales se ha traído inversión en este sector específico en diversas regiones especializadas en tengo para presentarles la información, y el documento extenso está disponible tanto como en la de AMPAC, y con esto cerraría. Muchas gracias, Cristina.